Eh, Ya. Buenos días, ¿con quién me encuentro el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Soy Ana Solano. Cuéntame, Ana, ¿en qué trabajas en este momento? Bueno, actualmente me estoy desempeñando en el área de reclutamiento y selección para la empresa Croma y Mm, aproximadamente ya tengo más de 3 años de experiencia en lo que es selección y reclutamiento para posiciones operativas, comerciales, digitales y administrativas. entiendo. Y cuéntame, en esta empresa, ¿cómo es el proceso de selección de postulantes? A ver, mira, te comento. De hecho, por el momento todo es de manera digitalizada. Nosotros trabajamos con la plataforma Zoom o Teams, dependiendo de la posición. Para posiciones operativas, realizamos las búsquedas y convocatorias abiertas por la bolsa de Computrabajo. Seguidamente a los postulantes se les envía un correo y un mensaje de texto para que se puedan unir a la reunión. Y bueno, en la reunión, ya en el Zoom, eh, se les indica todo el tema de, remunerativo, un poco conocimientos de la empresa, un poco también los conocimientos de las posiciones, sobre todo de almacén y producción, y dependiendo de su experiencia, poderlos considerar. De hecho, no estamos solicitando por el momento mucha experiencia para esta posición, pero sí es un plus, ¿no? Seguidamente, ellos pasan unos filtros después de finalizando toda esta evaluación. Ellos pasan unos filtros de antecedentes policiales. ¿Ok? Nosotros manejamos una plataforma con un proveedor que ya tenemos, ya estamos trabajando, que se llama iPartner. Y bueno, y las personas que pasen esta etapa son enviadas para una acción médica. Las personas que pasen todo el filtro de las evaluaciones médicas pasan por una prueba COVID, ¿no? Y finalmente el tema de la contratación final y entrega de documentos de manera virtual. Eso por el lado de operarios. Por el lado de administrativos como practicantes, asistentes u otras posiciones administrativas en sí, también se hacen su mayoría dinámicas virtuales también, ya sea por Teams o por Zoom. Eh, Se les explica lo que es de la empresa, un poco conocimientos de la empresa, un poco también la posición y finalmente bueno, la presentación de cada uno de los integrantes de la dinámica, seguido por un caso a resolver o en todo caso, ya sea de competencias, perdón, de competencias, habilidades blandas, o en todo caso un problema situacional día a día del área a donde están postulando, ¿no? Después de ello, bueno, se reúne la información y bueno, terminamos la dinámica o el assessment. Y bueno, las personas que tuvieron un buen nivel de liderazgo, trabajo en equipo, en los grupos de trabajo, bueno, son preseleccionadas para una segunda etapa ya con el cliente interno o persona que está solicitando la vacante. Y así sucesivamente pasan las entrevistas virtuales hasta llegar a la contratación. Eso es un poco, ¿no? Claro. ¿Y este proceso, en un aproximado de tiempo, cuánto demora? Mira, las posiciones operativas, de hecho, el proceso, la idea es que pueda, por ejemplo, supongamos lunes, dinámica, ese mismo día se pasa todo el filtro y al día siguiente más tarde se envían las evaluaciones médicas para que el siguiente lunes pueda ingresar la persona, ¿no? Eso es un caso de posiciones operativas, porque, bueno, no pasan un tema de entrevistas con los jefes, pero en el caso de posiciones ya administrativas, como te decía, ya sea comerciales, digitales, o administrativas en sí, eh, va a depender mucho de los tiempos del cliente interno o jefe de área, ¿no? Por ejemplo, si el día lunes hago mi dinámica, yo envío los CVs de estas personas para poder agendar entrevistas y me puede contestar para una entrevista entre miércoles, jueves, pero finalmente después de esta etapa pasan otra entrevista con otro jefe o director o un business partner del área específica, ¿no? Supongamos que las personas no les llegue a gustar del todo al jefe principal o jefe directo,
nuevamente se hace una nueva búsqueda, unas nuevas entrevistas por parte de recursos humanos o reclutamiento, ¿no? Sobre todo. De hecho, lo ideal es que no pase de 20 días aproximadamente, pero se ha visto el caso de que en algunos, bueno, en algunos casos, ¿no? Se ha pasado eso por tiempos de, que se manejan de manera interna, ya sea feriado, vacaciones del mismo jefe, entonces esto hace que pues, se prolongue más la contratación. Claro, entiendo. Y y la pandemia, ¿cómo ha afectado a este proceso? ¿Qué cosas han cambiado? De hecho, bueno, no es que ha afectado tanto. De hecho, al principio, la idea de adecuar esta plataforma Zoom para que los mismos candidatos puedan postular por ese medio, a veces no es muy fácil. De hecho, antes las convocatorias se hacían en la misma planta, en un lugar abierto, pero ahora que estamos con el tema de la pandemia, manejarlo de manera virtual a veces trae sus pros y sus contras. De hecho, sus pros porque, bueno, no nos arriesgamos, no nos arriesgamos por el tema del virus. Y el contra es que a veces las dinámicas son muy largas. Las personas son, no sé, aproximadamente entre 30, máximo 50 por dinámica. Entonces, llegar que se presenten todos, a veces la conexión no es tan buena, a veces los mismos chicos no tienen una herramienta de Zoom o la cámara, entonces de hecho eso hace que nos ideemos otras maneras de llamarlos inmediatamente a los interesados y ver y proponerles de repente alguna opción para poder realizar la entrevista, ¿no? Entonces, eso es un poco, creo, lo que puede afectar. Por parte de las posiciones ya administrativas, sí, no hemos tenido ningún inconveniente. Por el mismo hecho, creo que ellos se sienten más seguros de que la entrevista o dinámica sea virtual, porque se sienten más seguros, ¿no? De hecho, ya no tienen, muchos de ellos trabajan, entonces ya no tienen que estar pidiendo permiso a su trabajo, eh, solamente se separan de repente 3 minutos o una hora, dependiendo si es una entrevista personal o una dinámica. Bueno, se lo separan en su día, entonces lo pueden manejar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, mientras están trabajando, ¿no? Pero eso básicamente, ¿no? Creo que el único inconveniente o mejor cuello de botella que hemos tenido en esta pandemia ha sido por parte de las posiciones operativas, para esas posiciones de operarios de producción, operarios de almacén, porque muchos de ellos no tienen a veces los recursos para poderse conectar, ¿no? Claro. Y aparte de Zoom, algunas otras plataformas que usen para este proceso, para estas entrevistas. No, o sea, como te dije, Zoom o Teams. Teams no lo usan mucho para las posiciones operativas, solamente básicamente Zoom. De hecho, cuando ha sido entrevistas personales y no tiene, y para agilizar más que todo y no hacer que se descarguen la plataforma, se hace una videollamada por WhatsApp, Ah, ok. básicamente, o una llamada telefónica más incisiva en algunos puntos, pero de ahí no tenemos otra plataforma, ¿no? De hecho, conozco empresas de que tienen algunas plataformas eh, al momento de postular, inmediatamente creo se les envía un correo para que puedan realizar un video. Creo que una de ellas es Crowdy y Aira, si no me equivoco. Entonces son plataformas que ayudan bastante a lo que es el área de reclutamiento, ¿no? Claro. Y ahí cuéntame, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido durante este proceso? La peor experiencia. Mm, creo, a ver, mira, una última fue que sí hice la semana pasada aproximadamente, hice una dinámica de coordinadores, que es una posición administrativa en sí, y definitivamente la conexión no era muy buena, ¿no? De hecho, eran coordinadores muchos de Piura, de Arequipa, entonces muchos al momento de la presentación, terminando toda la presentación de la empresa, les toca a los candidatos a presentarse no más de un minuto,
¿no? Entonces, de hecho, algunos se extienden, pero cuando llegaba el turno de un par de personas más, no me escuchaban, no me respondían. Entonces, de hecho, en ese momento es como que sientes un poco de frustración porque estas herramientas digitales no ayudan mucho, ¿no? Entonces, nada, lo que se hace en ese momento, o bueno, las personas continúan en la dinámica al momento de realizar los grupos o finalmente se separa un espacio para entrevistarlos después, ¿no? Eso sobre todo. Entonces, eso creo que ha sido la última experiencia un poco negativa que he tenido con esta plataforma, ¿no? Por el tema de la conexión, muy aparte del tema de la conexión, también la señal, ¿no? Muy aparte, porque a veces, o el tema del también, que están trabajando, de hecho, una posición como un coordinador que necesita más, no es tan bueno hacer una dinámica tan larga, ¿no? Entonces, ya se opta de repente por realizar una entrevista de 30 minutos, no más. Otro día, si en caso de repente la persona nos parece muy potencial en cuanto a CV. Eso. Claro, entiendo. Y ahora vamos al otro lado. ¿Cuál sería la mejor experiencia que has tenido en este proceso? A ver, la mejor experiencia Sí, con el tema de las plataformas, a ver, pero lo de hecho virtual. son ajá, de hecho, de hecho son muy rápidas. Es como que para las posiciones, por ejemplo, operativas, eh, de hecho, no sé, supongamos, hoy día tengo una lista de todas las personas, las invito y al menos unas 10 20 pueden asistir y ya con eso me ahorro todo un día de estar filtrando de repente, ¿no? Otra experiencia positiva ha sido de repente formar, por ejemplo, en Zoom hay una opción de realizar o separar por grupos a las personas. Entonces, de hecho, ahí se ve bastante el tema de la dinámica, estar pasando por cada grupo, el tema de la dinámica de cómo distribuyen sus tiempos, quién participa más. Entonces, aquí se puede captar bastante el tema de algunas competencias que, que no se captan normalmente, ya sea en el currículum o de repente en su presentación, ¿no? Ha habido casos en que la persona se presenta muy bien, es súper, tiene bastante iniciativa, bastante fuerza de voz. Entonces, me parece muy interesante, pero al momento de la dinámica de realizar de repente algún caso para resolver en grupo, de repente no habla mucho, no participa mucho, o de repente se siente opacado por otra persona. Entonces, de hecho, lo que necesitamos es gente súper pilas, gente que de repente le guste, tenga buena dinámica al momento de trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, nos ahorra bastante el tiempo en estas dinámicas grupales, porque si fuera de repente una entrevista, pudo haberse desenvolvido muy bien, pero al momento de un trabajo en equipo, de repente, se hallan ya otras competencias, ¿no? Claro, Y sí, ahorra más tiempo. claro, entiendo. Y ahora, y bueno, ¿qué elementos asignan tu disposición del candidato? O sea, ¿cómo sabes que entre tantos, quizás que cumplen con los mismos requisitos, cómo sabes cuál es el que es el indicado? A ver, con el tema, muy aparte de, por ejemplo, las posiciones administrativas, de hecho, escoger, filtramos por el tema del currículum vitae, ya sea de dónde vienen, de dónde han trabajado antes, el tema de, por ejemplo, los estudios, ya sea de Excel o algunas otras herramientas, no sé, por ejemplo, Analytics, Power BI, entre otras. Entonces, a partir de eso, ya bueno, preseleccionamos para poderlos invitar. Después de eso, como te decía, ¿cuál es el candidato idóneo? Velamos mucho el tema de cómo es el jefe directo, ¿no? Jefe directo puede ser una persona súper sociable, dependiendo, ¿no? Supongamos que es del área comercial. Entonces, no vamos a estar buscando una persona de realizar
la resolución del caso grupal, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ya se ven algunas competencias que sí es necesaria tanto para el puesto como también para la posición, perdón, para la dinámica con su jefe directo. Entonces, sí, eso de hecho nos ayuda, muy aparte de algunas, por ejemplo, herramientas digitales que eso sirven para evaluar, que es el DISC que utilizamos. Ok, eso lo hacemos con un link, finalizando toda la dinámica a las personas que han pasado a la segunda etapa, se puede decir, para tener ya una visión de repente un poco más, para poder hacer un comparativo, ¿no? Entonces ya con eso también nos ayuda. Y bueno, también esta información se saca en las entrevistas personales o ya más a detalle, ¿no? En casos de nos ha quedado alguna duda. Ya con eso vemos si la persona es idónea para la posición. ¿Y qué plataformas usan o medios de comunicación usan para publicar estos puestos de trabajo, estas plazas disponibles? LinkedIn, otras posiciones, perdón, otras bolsas como Boomerang o CompuTrabajo, únicamente esas, o todo el tema del hunting, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, la vacante no está, no, o mejor dicho, no hay candidatos idóneos, ¿no? Para la posición o que tengan la experiencia, entonces las tenemos que buscar, ya sea reclutando mediante LinkedIn o en las bolsas perdón, en las bases de las bolsas de trabajo, están registrados los nombres y bueno, llamamos a las personas que no han postulado, ya que tenemos ahí los datos, y les ofrecemos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad laboral, dependiendo en caso esté trabajando, en caso no, igual ofrecemos y ya con eso podemos entrevistarlos, ¿no? ¿Y en esas plataformas utilizan algún plan de pago o alguna suscripción? Sí, el plan de hecho, por ejemplo, no tengo ahorita el tema de cuánto es el costo, Ya, pero, pero por ejemplo, como trabajo es un poco más cómodo que Boomerang, y Boomerang, por ejemplo, en el mes nos dan 14 avisos, ¿no? ya, 14 avisos en cuanto, o sea, para poder publicar, republicar, dependiendo, ¿no? Como trabajo es un poco más cómodo, de hecho, en LinkedIn Recruiter también nos dan un poquito menos, creo, si no me equivoco, 5 en el mes. Entonces, son para posiciones ya, no sé, te hablo de mandos, a partir de mandos medios altos a gerencias, ¿no? Como coordinadores, jefes o gerentes, dependiendo, ¿no? Sobre todo el LinkedIn Recruiter. Pero para las otras posiciones hemos usado por ejemplo, para Boomerang practicantes, no sé, médicos ocupacionales, supervisores u otra posición, ¿no? Pero sí, nos dan un tope. Ya de eso, ya tenemos, por ejemplo, ha habido un buen caso de que en diciembre del año pasado, se habían agotado esto y ni siquiera no habíamos llegado, si no me equivoco, a quincena del mes. Entonces, a partir de eso era puro, reclutar, ¿no? Jantear postulantes, ya sea por LinkedIn, ya sea por las bases del mismo Boomerang, de las personas registradas, y eso, ¿no? Eso básicamente nos salvó el mes porque ya se habían acabado estos avisos. claro. Y aparte de este beneficio claro, de publicar los avisos, ¿tienen algún otro beneficio extra que les brinde estas plataformas? Mm, a ver, de estas plataformas, de hecho, por ejemplo, te hablo, creo que la más popular es Boomerang. Ya, Eh, Como te dijo, nos dan un aviso, los avisos, los 14 avisos, si no me equivoco, dos avisos más que solamente te permiten ver 10 candidatos, porque son avisos gratuitos que te dan. A ver, otro, ¿no? Las búsquedas en bases que te comenté. Y sí, solamente eso, ¿no? De hecho, no es que se brinda, no sé, evaluación de Excel, supongamos que es a veces lo más común, o de repente una videollamada, ¿no? Entonces, no, eso no es lo que nos brinda. Usualmente solamente las publicaciones. claro.
¿Y para ti cuál es la mejor plataforma que te ayuda con este proceso de selección? ¿Por qué? Mm, claro, es dependiendo. Sinceramente Ya, va a depender mucho del rango de la posición. De hecho, Boomerang es una buena herramienta, no me quejo de ello, pero para posiciones operativas, operarios, técnicos en sí, que es básicamente planta, bastante utilizan el tema de cómo trabajo y he tenido mejores resultados ahí, ¿no? Ya para posiciones más de gerencia, jefes, coordinadores, sirve tanto Boomerang como LinkedIn Recruiter. Va a depender mucho del rango de la posición, ¿no? Jerarquía. Pero sí, de hecho, digamos, en estas dio buenos resultados. claro. Y, ¿cuál serían algunas de las peores plataformas para este proceso? No te escuché muy bien. ¿Cómo? ¿Cuál sería la peor plataforma para este proceso de selección? Mm, la peor. Eh, a ver, las que te acabo de decir hace un rato, de hecho, me parece, son muy buenas dependiendo de la posición, pero la peor creería, o no peor, de repente no tan útil, o no he tenido muchos resultados, ha sido Indeed Ya, eh, o Laborum, ¿no? Porque no he tenido buenos resultados ahí. No las considero de repente para otras personas son muy buenas, pero en mi caso no he tenido muy buenos resultados. Hasta podría decir en algún momento para posiciones administrativas definitivamente como trabajo no es muy bueno, ¿no? Porque no postulan o sea, las posiciones que estoy buscando netamente, ¿no? El perfil, mejor dicho. claro, Entonces, creo que esa sería como que entre mis top, por ejemplo, LinkedIn, Boomerang y como trabajo de ahí todas las demás. ¿No? Entonces, eso básicamente. claro. Y ahora, aparte de esas plataformas que utilizan para los anuncios de trabajo, ¿tienen algunas otras, por ejemplo, que usen para el proceso de selección? No, únicamente, o sea, como el proceso tal cual te digo. ¿Te refieres a las plataformas donde se pueden, o sea, postulas, se hace un video? ¿Te refieres a esas? Bueno, me refiero más O a una quizás donde de repente, no sé, hagan algún organizador o algo para evaluar los candidatos o tengan ahí el detalle de las evaluaciones mm, y cosas así. no, como te decía, les aplicamos una evaluación de DIS, que es básicamente de competencias, es básicamente personalidad, pero después de eso no. He trabajado en otras empresas donde sí teníamos una plataforma que se llama THT, Ya, ya, que es también del list, y bueno, que los candidatos ahí se pueden evaluar tanto por ejemplo inglés, inteligencia, personalidad. En algún momento hubo una práctica de Excel. Entonces, y aparte de eso, también sale cómo es el jefe directo en cuanto a personalidad y qué tanto puede encajar el candidato idóneo con él en la forma de trabajo. De hecho, eso sí nos emitían unos resultados, ¿no? Es como unas estadísticas. Y de hecho sí, nos ayudaba mucho, pero en esta oportunidad no he tenido, ¿no? No he tenido no hay esa herramienta. claro. Y en el caso bueno, que la usaras en tu actual empresa, ¿qué herramientas debería tener para este proceso de selección, para que te pueda ayudar, que te pueda agilizar todo este proceso? Mm, personalidad, ya, y aparte el tema de inteligencia con de repente Excel, ¿no? Sobre todo esto, inteligencia para algunas posiciones, por ejemplo, de administrativas, por ejemplo, el tema de la inteligencia, ¿no? Porque se les pide sí un nivel ya más de análisis, más de ser más minucioso. De hecho, ¿por qué solamente personalidad a los operarios? Porque, bueno, ellos va a depender mucho, su trabajo es básicamente en cuanto a respuestas, a estímulos, en cuanto, por ejemplo, no deben ser muy explosivos, deben tener bastante tolerancia al estrés. De hecho, no se les pide un tema de inteligencia en el sentido de que
es solamente solicitamos que sea secundaria completa. Entonces, no es que se les va a medir por eso, ¿no? Sino básicamente mucho el tema de proactividad, de rapidez en general, ¿no? Pero sí, sobre todo, como te dije, para administrativos, inteligencia, personalidad y probablemente Excel en algunos casos, ¿no? Dependiendo de la posición, si el caso lo requiera. Claro. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, Ana. Eso ha sido todo. No, no te preocupes.